Bueno, niños, entonces la clase de hoy vamos a abarcar cuál es el mecanismo principal de los antidepresivos y cómo es que participan en la enfermedad y pues la farmacoterapia de esto. Ahora, no tienen que saber todos estos sistemas que están denominados acá, solamente algunos. Por ejemplo, recordemos que toda esta parte del esquema representa el encéfalo. Esto de acá es el cerebelo y esto de acá es el tallo encefálico. Ahora recuérdenme, ¿cuántas partes tiene el tallo encefálico? ¿Me escuchan? Tres, Tenemos tres partes. ¿Y cuáles son? el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Así es. Bulbo, protuberancia y mesencéfalo. Solamente que para que sepan, así como los mencionó Isabel, va desde rostral a caudal. Entonces aquí este es el mesencéfalo, ¿sí? Esta es la protuberancia y este es el bulbo raquídeo, mejor conocido como médula oblongata, ¿no? Entonces, existen diferentes núcleos que se encargan de comunicar al tallo encefálico con la corteza cerebral. Entonces, en realidad, la mayor cantidad de eferencias del bulbo raquídeo van a ir hacia el tallo cerebral, o bien pueden descender en la médula espinal para proveer cierta capacidad, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos solamente en tres núcleos que son los que necesitan para comprender la farmacoterapia de, um, de la depresión. Ahora, es importante que sepan que aquí no les mencionan un núcleo importante que se encuentra en el mesencéfalo, sobre todo en el área ventral tegmental. A este núcleo se llama área ventral tegmental y dijimos que era importante para la recompensa, para la liberación de dopamina. Y esto va a tener que ver un poquito más con una vía que se llama vía eh, mesolímbica, ¿sale? Vía mesolímbica. Entonces, vamos a agregar este nuevo esquema, el núcleo como de color, vamos a ponerle color, ¿qué les gusta? Rojo. Vamos a poner. Es como un rojito un poquito más vivo. Entonces, para empezar, dense cuenta cómo este se encuentra en la primera parte superior del tallo encefálico, es decir, todo esto es el encéfalo. Perdón, disculpen, el mesencéfalo. Esto de acá es la protuberancia y esto de acá es el bulbo raquídeo, ¿sale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, existen distribuidos en diferentes porciones. El único que no está aquí, que de nuevo le repito, es el rojo, pero vale la pena recordarlo debido a que este va a tener mucha relevancia cuando empecemos a hablar de antipsicóticos, es el área ventral tegmental, o VTA en inglés. Ventral Tegmental Area. Área ventral tegmental. Entonces, el área ventral tegmental, de hecho, es como el vecino de la sustancia negra. ¿Y qué hace la sustancia negra? Produce dopamina. Produce dopamina. De hecho, el área ventral tegmental también se encarga de la liberación de dopamina. Y la dopamina posteriormente puede ir a un núcleo que está por acá, que se llama núcleo accumbens, que es prácticamente parte del núcleo de la recompensa, y de manera diseminada hace una cascada en la cual termina en este lóbulo que está alrededor del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama este lóbulo que está alrededor del cuerpo calloso? Que hace una especie de como hoz, ¿no? Se llama lóbulo del cíngulo. ¿Y para qué es el cíngulo? ¿Forma parte de qué sistema o qué relevancia tiene? ¿Lo escucho? De seguro alguno de ustedes exentó neurociencias, casi se los puedo asegurar. Pero bueno, es parte del sistema límbico de las emociones, es decir, la zona límbica. La zona de asociación límbica, algunos autores inclusive la consideran como un área de asociación terciaria, al igual que la corteza prefrontal, al igual que el área temporoparieto-occipital, que se encuentra más o menos como el giro angular. Entonces, es importante que sepan que básicamente lo que sucede es que el área ventral tegmental libera dopamina que llega al núcleo accumbens y el núcleo accumbens por consecuente dispara de manera difusa a la corteza y además al cíngulo. Esto tiene como efecto dos cosas. Básicamente la sensación del placer, ¿sale? La sensación del placer. Por esto mismo, a esta vía, que es la vía mesolímbica, porque va desde el mesencéfalo, por eso meso, y límbica, porque va o estimular eventualmente el sistema límbico, se encarga de aumentar como tal las emociones positivas y el placer, ¿sale? Entonces, en realidad, es parte de toda esta terapia del por qué la dopamina va a tener cierto grado de relación, porque pueden tener algunos pacientes que no tienen liberación de dopamina anedonia, es decir, que no puedan disfrutar algunas actividades y demás, ¿no? Entonces, para empezar, eh, los núcleos o, por ejemplo, cuando los pacientes tienen esquizofrenia, a veces puede ser sobreactividad de esta vía, es decir,
demasiado dopamina en el área ventral tegmental que llega al núcleo accumbens que se encuentra un poco enfrente del cuerpo estriado que comprende el caudado más el putamen, que está por acá, y este se disemina a dos partes. A la corteza de manera difusa, todo esto, y especialmente al cíngulo, que no es parte de la zona límbica de las emociones y evoca placer. Entonces, es una parte, ¿no? Sin embargo, el placer no es felicidad, sino que solamente la sensación momentánea de sentirte bien. Por ejemplo, cuando tú sacas un 100 en algún examen, cuando levantas un peso o una actividad física extra que antes no podías lograr, cuando tienes algún récord personal de lo que tú quieras, cuando te dan dinero, cuando tienes relaciones sexuales, cuando comes, o sea, todo eso son pequeñas liberaciones de estímulos de recompensa, de que, me siento bien, es en realidad dopamina, ¿sale? Entonces, repito, área ventral tegmental, núcleo accumbens, voy a poner acá solamente como NA, núcleo accumbens, finalmente cíngulo y el resto de la corteza, ¿no? Pero aquí solamente estoy esquematizándoles eso. Sin embargo, hay otros 3 núcleos relevantes. Acá, por ejemplo, se encuentra dice, la porción, le llaman también núcleo basalis de Maynard. Núcleo basalis de Maynard, que es este que se encuentra acá. Este núcleo, como pueden observar, se encuentra muy en la porción medial y se encuentra también en la porción basal del encéfalo. La función particular que tiene este núcleo, que se llama núcleo de Maynard, ¿sí? También se le conoce como, o bueno, se encarga de liberar acetilcolina, ¿sale? Entonces, el núcleo basal de Maynard se encarga de liberar acetilcolina. Ahora, la acetilcolina prácticamente tiene 2 sitios principales. Toda la corteza de manera difusa, pero no solamente la corteza, sino que también tiene aferencias hacia el hipocampo. ¿Para qué sirve el hipocampo? Recuérdenme. Para la memoria. Para la memoria, de hecho, la acetilcolina es entonces un participante importante en 2 funciones. Número 1, en la adquisición más bien, potenciación de la adquisición de memoria, pero además de la atención. Atención. Por ejemplo, ¿cómo vemos la atención? Que en una multitud de 100,000 personas estés buscando solamente a tu amigo, entonces tienes que estar buscándola, es parte de cómo evaluar la atención en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, memoria, atención. Eso es importante porque entonces, ¿se acuerdan cómo se llama la enzima que degrada la acetilcolina? Acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Muy bien. Y normalmente la acetilcolinesterasa, ¿cómo se llama la familia de fármacos que pueden inhibir esto? Stigminas. Las tigminas, de hecho, fármacos similares a las tigminas en respecto al funcionamiento son los que nosotros utilizamos en este tipo de casos. Ahora, ¿en qué pacientes se imaginan que pudieran tener algún beneficio? Trastorno de déficit de atención. No tanto, más bien, porque el problema, bueno, se podría, pero no tanto. Más bien, les voy a decir. ¿Cómo se llama aquella enfermedad neurodegenerativa que aparece después de los 65 años, que se caracteriza por apraxia, afasia y amnesia principalmente? Le pasa a los viejitos, olvidan muchas cosas, ¿qué es eso? Atrofia cortical difusa, ¿no? ¿Se rinden? Alzheimer. Alzheimer, así es. Es la demencia o enfermedad de Alzheimer que se caracteriza por el inicio temprano de amnesia anterior, es decir, que a partir de ese momento no puedan recordar cosas. Entonces, los inhibidores de acetilcolinesterasa la galantamina, el donepezilo, ¿sí? Todos esos participan inhibiendo la acetilcolinesterasa, aumentando la cantidad de acetilcolina y por consecuente mejorando la atención y memoria. Entonces, es la aplicación que tiene respecto a farmacología, que nosotros tenemos farmacoterapia que se encarga de atacar, o bueno, más bien dirigida al núcleo basal de Maynard por estas eferencias que pueden regular a la memoria, ¿verdad? Y la atención, sobre todo. Ahora, ese no es el único. De hecho, si se ponen a observar por acá, hay varios núcleos. Por ejemplo, aquí está el de la histamina, que por ejemplo los antihistamínicos pueden bloquearlo, que se encargan de mantenernos en estado de alerta. ¿Sale? Que ahorita no vamos a tocar porque no estamos viendo el tema de antihistamínicos. Sin embargo, aquí hay 2 núcleos que sí me importa que se sepan. Uno que se encuentra acá y otro que se encuentra acá. Son 2 solamente. Ahora, pregunta, ¿en qué parte del tallo encefálico se encuentran? Protuberancia. En la protuberancia. Esto es importante porque hasta ahorita hemos visto solamente 4 núcleos. Hemos visto el área ventral tegmental, que es para la recompensa, que se encuentra en el mesencéfalo.
Vimos también el núcleo basal de Maynard, que en realidad no se encuentra en el tallo encefálico, es el primero que se encuentra en el encéfalo propiamente, ¿verdad? Sin embargo, los otros dos núcleos, número uno, que es el locus ceruleus, ¿sí? Locus ceruleus, y número dos, el núcleo dorsal del Raphe, normalmente se encuentran ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Cuál es esa parte de la estructura? Esta de acá, ¿cuál es? ¿Esa es la protuberancia? Es la protuberancia. Entonces, es importante que sepan que prácticamente los antidepresivos que vamos a ver, todos tienen efecto específicamente en la protuberancia del tallo encefálico, ¿sale? O sea que se encontrará principalmente limitado a esta parte, protuberancia. Entonces, aquí es donde en realidad van a actuar los antidepresivos. Y en sus eferencias, ¿no? Pero básicamente ahí se encuentran los núcleos principales que se encargan de controlar la producción de estas neurotransmisores. Ahora, el núcleo dorsal del Raphe, que es este verde, tiene una alta cantidad de recaptura bueno, de hecho necesita niacina, pero también utiliza triptófano, ¿sí? Triptófano, que la idea es que convierten el triptófano eventualmente el 5-HT, que es la serotonina, que es esta de acá, hidroxitritamina, si no mal recuerdo se llama, que es esta de acá. Y es importante porque tenemos una familia de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque básicamente participan en esta parte, ¿no? Entonces, los antidepresivos principalmente, dijimos, actúan en el puente o protuberancia, blanco terapéutico de nuestros fármacos. Y número dos, tenemos por acá el locus ceruleus. ¿Qué significa cerúleo, saben? No. Bueno, saben que es un color, ¿no? Sí, ¿no? No. Bueno, el cerúleo es un color. De hecho, creo que me decía un amigo que también fue mi maestro, que se llamaba Enrique. ¿Nunca vieron la película The Devil Wears Prada? No. Pues, bueno, el caso es que en alguna escena, al parecer usa un traje color azul que le dice, es color cerúleo. Entonces le es que es un color azulado, ¿sale? Entonces, la idea es que tiene color, tiene pigmento, de hecho, es diferente. ¿Y cuál es el otro sitio que tiene pigmento en el mesencéfalo que también participa está degenerado en Parkinson? ¿La sustancia negra? Sustancia negra. Ahora, la idea es la siguiente. Normalmente, a partir de la tirosina, tú puedes producir fenilalanina, que eventualmente por varias reacciones se puede convertir en DOPA, que significa dihidroxifenilalanina, o sea que tiene grupos hidroxilo, que eventualmente se puede convertir en dopamina, ¿sale? Dopamina. Hay otra enzima que se llama tirosinasa, que es otra ruta alternativa de estos, que básicamente puede producir melanina. Y de la dopamina se puede convertir eventualmente, y por varias reacciones, en norepinefrina. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Por lo general, estas son enzimas de la familia de hidroxilasas, que de hecho necesitan cobre como cofactor. Y algunas vitaminas C, pero bueno. Anyways, entonces, la idea, niños, es que lo que tienen que saber es que cualquier sitio que pueda producir norepinefrina o dopamina, debido a que la sustancia precursora es la tirosina, también es posible que pueda producir melanina, que es el pigmento que le da color a nuestra piel. ¿Están de acuerdo? Entonces, el locus ceruleus lo que pasa es, le da color por eso, porque tiene cierta cantidad de melanina y es lo que está pigmentando a nuestra piel, ¿no? No, perdón, en ese caso al núcleo, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Ahora, la idea es que normalmente tú necesitas ambas sustancias. Ahorita vamos a hablar de la teoría de la felicidad y cómo es que pasa, pero la intención es que tú necesitas tanto norepinefrina como serotonina para poder percibir de manera normal la felicidad. Ahora, no son las únicas funciones que tienen. De hecho, también pueden descender hacia la médula espinal y le dan cierto tono o excitabilidad a la médula espinal. De hecho, también favorece como tal la actividad eléctrica generada en esos sitios para mantener la postura y demás. O sea, también tiene relevancia motora, solamente que los efectos o aplicaciones que vamos a ver aquí son estos. Vamos a ver que hay fármacos que se utilizan mucho para el trastorno de déficit de atención, que no, como son, por ejemplo, la atomoxetina, que libera algunas cantidades de norepinefrina, ¿no? O es mimético de pues puede estimular principalmente al locus ceruleus.
Habrá unos que son selectivos de la recaptación y niveles de la recaptación de serotonina que también se encargan de estimular la protuberancia. Pero bueno, este es el cómo de un panorama general podemos obtener la participación de nuestras sustancias. Entonces ahorita vamos a empezar con el primer apartado de esto. Ay, lo siento. Que es básicamente conocer la teoría de la felicidad y cómo es que funcionan estos. Entonces, hay una teoría muy famosa que es la teoría de las aminas, ¿sale? La teoría de las aminas. Entonces, la teoría de las aminas son todas aquellas que están derivadas de, pues básicamente de nuestra tirosina, que era lo que ya habíamos comentado previamente. Ahora, la teoría de las aminas estipula, que se trata específicamente para la depresión, que normalmente, si tú llegas a depletar o eliminar las cantidades totales de norepinefrina, serotonina, que normalmente participan y tienen un efecto permisivo y sinérgico una con otra, disminuyes la felicidad, pero también si disminuyes la dopamina, también pierdes la capacidad de sentir placer. Con las cosas pequeñas de la vida, desde un abrazo, comida, ¿sale? Cualquier cosa. Entonces, la idea es que descubrieron que hubo un medicamento que se llama Reserpina. Inicialmente lo trataron de descubrir como un antihipertensivo porque inhibía la liberación de norepinefrina. Entonces decía, bueno, pues si no hay norepinefrina, no debería haber estimulación alfa y no debería haber hipertensión. Entonces, solamente que vieron que como efecto secundario, pues se suicidaban, pues tenían depresión. Entonces, claro que podría causar una depresión severa, pero era porque no le permitía liberar muchas cosas, entre ellas las que nos permiten la felicidad, que es norepinefrina y serotonina, y la dopamina, que es para el placer. Ahora, el mecanismo agudo de los antidepresivos, de cómo funcionan, es el aumento de norepinefrina y el aumento de serotonina. Ahora, sin embargo, para alcanzar el máximo grado de beneficio, no es como que a la primera dosis lo vas a lograr, siempre tienes que alcanzar ya saben, ¿no? Para mantener el steady state o la concentración, ¿cómo se le dice steady state? Como el nivel basal, ¿sí? Como en sangre que sube si está debajo de la concentración tóxica necesaria, ¿no? La dosis tóxica. Baja y está arriba de la concentración mínima y efectiva. Entonces, a esto se le llama steady state, ¿no? Que normalmente lo alcanzamos cuando le damos al paciente o al fármaco de 5 a 7 tiempo de vidas medias, ¿no? Entonces es para alcanzarlo. Por lo regular también, como es un poco el liposoluble de estos medicamentos porque tienen que llegar hasta el cerebro, pues bueno, tardan algunas semanas en poder lograr encontrar el máximo grado terapéutico. ¿Sale, niños? ¿Con esta primera parte todo claro? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo se llama el núcleo más importante para la liberación de norepinefrina en el cerebro? Locus ceruleus. Locus ceruleus, muy bien. ¿Y el de serotonina? Núcleo dorsal del Rafe. Así es, núcleo dorsal del RAFE. Entonces, la primera familia de fármacos, por mucho, son los mejores fármacos que tenemos. Y son los más utilizados y los que prácticamente se utilizan muy seguido en la práctica clínica. Los primeros son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, ¿sale? Mejor conocidos como SSRIs, ¿no? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, hagan de cuenta que por acá tendríamos nuestro axón. Por acá nuevamente tendríamos nuestro botón sináptico. Acá existen vesículas que pueden liberar, porque tienen en el interior vesículas con serotonina. Entonces, esta molécula roja va a ser serotonina. Serotonina, serotonina, serotonina. Ese se puede liberar el espacio postsináptico, ¿sí? Para liberar una alta cantidad de... y esta neurona sería prácticamente una neurona del núcleo del RAFE. Entonces, la idea es que esto tiene algún efecto en algunas familias de receptores que se llaman pues, receptores de 5-HT, que hay muchos. Hay el A, el B, C, D, E, hay muchísimos. Ahorita vamos a ver la función que tienen. Entonces, aquí se une, se puede pegar y normalmente ya que se termina de utilizar, a veces se puede reciclar y lo tenemos que volver a insertar al interior de la membrana para que podamos terminar insertándolo y reciclándolo en la vesícula de neurotransmisor, ¿sale? Entonces, la intención es que estos mecanismos funcionen mediante el bloqueo selectivo de la recaptura de serotonina. Es decir, se encargan de bloquear esta parte, que por consecuente tiene como el efecto secundario incrementar la concentración de serotonina y por consecuente el efecto biológico, que en este caso es potenciar la felicidad
de manera sinérgica junto con la norepinefrina, ¿sale? Entonces, por lo mismo, tienen que saber que esta familia de medicamentos son excelentes porque dentro de los fármacos del sistema nervioso central son de los más benignos que hay. Entonces, ¿cómo se llaman estos fármacos? Terminan en xetina, fluoxetina, paroxetina, está también la sertralina, el citalopram, son los otros nombres raros, pero por lo regular, siempre que escuchen el término xetina, pues se refiere a eso, ¿no? Que son específicos de serotonina. Entonces, pero también está la sertralina, que es un fármaco que tienen que recordar, el citalopram, y otros que, por ejemplo, este casi no lo usan, que es la fluvoxamina. Pero ¿cuáles van a usar siempre? Pues prácticamente los primeros 4 son los más comúnmente utilizados en la práctica clínica y en los escenarios hospitalarios. ¿Cuáles son el uso mayor que tienen? Bueno, primero es el trastorno depresivo mayor, que necesitas tener diferentes episodios depresivos con una duración de más de 2 semanas por más de 2 años, si no me recuerdo. Si está mi maestro aquí de psiquiatría, lo siento, lo olvidé porque no he revisado tiempo. Luego es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo es, por ejemplo, primero tienes una obsesión con alguna cosa. Puede ser limpiar alguna actividad, puede ser lo que, no sé, trapear, ordenar tus cosas, pero la idea es que si no lo haces, es decir, si no cumples con lo que está o eliminas esa obsesión, te genera ansiedad, ¿sale? Te genera ansiedad. Es una diferencia bien importante porque hay rasgos de personalidad que son obsesivos compulsivos que no necesariamente te pueden generar ansiedad y no significa que vas a tener que tratar esa idea de tu cabeza para sentirte mal, ¿no? Por ejemplo, un rasgo de personalidad obsesivo compulsivo es como, me gusta ver todo ordenado. Pero si no está ordenado, pues no pasa nada. No sé qué tal no es mi casa, sé que tal vez no es lo que tú quieras, ¿no? Pero si te genera ansiedad y necesitas hacerlo porque no hay de otra, porque si no tienes un problema, pues bueno, a eso se le llama trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sale? Bulimia. La bulimia es porque en realidad a veces puede también ir acompañado o es una comorbilidad con el trastorno depresivo mayor. Entonces la bulimia es eso, ¿no? Y por lo regular son pacientes que hacen mucho, comen mucho y luego tienen el binge, ¿no? Que es básicamente como la compensación, que es vomitar muchísimo, ¿no? Y ellos tienen el índice de masa corporal más o menos como entre normal y puede estar entre sobrepeso, normal, y poquito abajo del peso, pero no están con un índice de masa corporal delgado, a diferencia de los anoréxicos. Luego están los trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad son por mucho los mayormente utilizados, entre ellas, también nos apoyamos de los ansiolíticos, que son, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo los que tienen tiempo de vida media corta, como por ejemplo el alprazolam, ¿no? Esto, como le repito, existe un video que les expliqué, farmacoterapia de las benzodiazepinas, ahí cubro un poquito más este tema, ¿sale? Entonces, esto hecho es parte de su tarea, que revisen ese otro video, ¿sale? También está el síndrome disfórico premenstrual, que no es lo mismo que el hecho de que solamente a las niñas les baje, sino que es un síndrome que en realidad sí las pone mal y a veces sí necesitan medicamento como para calmarlas. Ahora, importante que sepan que algún problema con esto es que los efectos secundarios son relacionados con o sea, ¿están de acuerdo que si tú bloqueas esto, la cantidad de serotonina que vas a tener en el espacio postsináptico va a ser aumentada, ¿no? Obviamente se va a correlacionar con mayor actividad de muchas cosas, entre ellas felicidad, pero bueno, por ejemplo, tendrá sentido si yo les digo que debería estar contraindicado en pacientes con manía, ¿no? ¿Sí o no? Sí, La manía, bueno, ¿se acuerdan qué es el trastorno bipolar? ¿Combinar qué y qué? Es el trastorno depresivo mayor más cierto grado de manía, ¿no? Entonces, es depresión más manía, no son esos dos polos. Entonces, de hecho, si bien al componente depresivo del trastorno bipolar lo pudiéramos tratar con inhibidores de recaptación de serotonina, ¿sí? No lo hacemos debido a que puede exacerbar episodios de manía, ¿sale? ujú. Por eso Ah, mismo solamente lo utilizamos solamente para su componente depresivo, que es donde están más abajo. Pero entonces, ¿tiene aplicación los SSRIs para el trastorno depresivo mayor? Sí, pero no para el trastorno bipolar, por el riesgo que hay de que puedas disparar a los síntomas maníacos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes? Número 1, ansiedad. Claro que te puede generar ansiedad. No deja de ser norepinefrina un estimulador, perdón, discúlpeme, serotonina un cierto. estimulador, ¿no?
Entonces, de hecho, la mayoría de las cascadas de señalización de los receptores, como veremos más adelante, están acoplados a proteínas GQ, ¿sale? GQ, que tienen segundos mensajeros como IP3, diacilcerol, calcio, ¿sí? Algunos tienen GS, que es stimulating, pero muy poquitos niños, muy poquitos, están acoplados a proteína G inhibitoria. Por consecuente, y por definición, significa que norepinefrina en cerebro y serotonina en cerebro son estimuladores por definición, ¿sale? Habrá tejidos que son depresores, solamente que el cerebro esto no aplica por lo regular. Entonces, claro que esta misma ansiedad puede generar agitación, puede darles bruxismo a los pacientes. ¿Qué es bruxismo? ¿No? Bueno, el bruxismo es, por ejemplo, que tengan como apretados mucho los dientes y pueden rechinar, como así, como la mandíbula tensa. Pero eso sobre todo cuando llega a pasar, pasa cuando el paciente está dormido, por lo regular no es tan despierto. También puede generar disfunción sexual. De hecho, les voy a preguntar, ¿cuál es la causa más común de disfunción sexual? Por mucho, niños, las psicológicas, ¿no? Entonces, antes de que esté lesionado un vaso, antes de que esté, siempre tiene algo psicológico, algún problema o está triste, lo que ustedes quieran, y no puede evocar el acto sexual, ¿no? Entonces, solamente que un efecto secundario de esto es que los pacientes a veces pueden tener cierto grado de impotencia. Entonces, esto a veces, por lo menos en hombres, sí es un problema como importante. Porque, bueno, no digo que en las mujeres, no solamente que nos quejamos más de eso, nosotros. También esto te puede predisponer a tener cierto grado de pérdida de peso, ¿sale? ¿Cuál es la toxicidad que pudiéramos tener? Bueno, hay una cosa que se llama el síndrome serotoninérgico. Síndrome serotoninérgico. Entonces, por ejemplo, pueden tener hiperactividad intestinal, pueden tener diarrea, pueden tener eritema generalizado por secundaria a la vasodilatación, pueden tener hipotensión, o sea, son muchas manifestaciones que se asocian con exceso de serotonina. Pero bueno, igual lo veremos en muchas cosas más, pero por ejemplo, ese es el síndrome de serotonina. ¿Cuáles son las interacciones que pudiera tener? Pues bueno, la idea es que normalmente existe una enzima que se llama la monoaminoxidasa, o mejor conocido como la MAO, que de hecho es un fármaco que nosotros utilizamos mucho en casos de enfermedad de Parkinson, lo utilizamos en Parkinson. Entonces, los inhibidores de MAO normalmente, bueno, monoaminoxidasa. Bueno, debería degradar a la familia a las aminas, ¿no? Entre ellas entra la dopamina, entra la norepinefrina, pero también puede degradar en cierto grado a la serotonina. Entonces, básicamente, si tú le das un inhibidor de la MAO, significa que vas a aumentar como tal más la cantidad de serotonina que tengas y que por consecuente tengas más efectos secundarios, ¿no? Entonces, mucho cuidado y precaución con los inhibidores de MAO, es decir, tienes que considerar mucho, porque a veces los pacientes con Parkinson pueden tener depresión, pues tienes que considerar que no tenga un medicamento como un MAO, ¿no? Porque puedes tener cierto grado de riesgo incrementado. También está la meperidina, así como los antidepresivos tricíclicos o los TCAs. Lo interesante de todo esto es que en cierto grado cualquiera de estos mecanismos, sea la meperidina, sea los inhibidores de MAO o los tricíclicos, es que todos aumentan en cierto grado la cantidad de serotonina que tenga el paciente, ¿sale? Entonces vamos a hablar de qué es lo que pasa en el síndrome serotoninérgico, ¿sale? ¿Qué es el síndrome serotoninérgico? Entonces el síndrome serotoninérgico se causa por un exceso de serotonina. Ustedes ya saben qué es lo que hacen la mayoría de las partes. Puede causar mucho grado puede tener sudoración, esto ya la vasodilatación que pudieran tener. A veces pueden tener rigidez, a veces mioclonos. Vamos a ver, ahora, secundaria vasodilatación, no es sorpresa que por el hecho de que haya más flujo, también pueden tener hipertermia. Ahora, dense cuenta que en realidad las aminas participan mucho en la regulación de toda la médula espinal, entonces también puedan en cierto grado tener regulación sobre la vía del hipotálamo hacia la médula espinal, sobre todo estas vías descendentes, ¿no? Que regulan el sistema nervioso autónomo. Entonces, claro que como efecto secundario y por la cercanía y por el paso obligado que deben de tener por ahí las vías que van desde el hipotálamo hacia hasta las vías simpáticas toracolumbares y parasimpáticas, que son los pares canales, además
de S2 y S4, pues bueno, puede tener este efecto secundario. Entonces, no nos sorprende que pueda dar cierto grado de inestabilidad autonómica. Estos son los que quiero que se aprendan porque son los que están un poquito raros. Es decir, puede causar también rigidez. Puede causar también mioclonías. ¿Qué es mioclonía? O mioclonus. Como temblor, Sí y no. pero ¿cómo? Pero, por ejemplo, son como Por las contracciones. convulsiones. Son como contracciones así como saltitos. Ujú. Entonces sí son como saltitos pequeños, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se queda dormido y de repente como que se va a caer y se despierta de golpes, es una mini mioclonía, pero pues son más pequeñas los grados de mioclonía, ¿no? Tenemos la hipertermia y finalmente las crisis epilépticas. Porque bueno, recuerden que obviamente ese es en un paciente que ya tiene cierto grado de susceptibilidad de epilepsia, donde más comúnmente se puede ver. Sin embargo, no solamente, también puede pasar en aquellos que no tienen epilepsia, ¿no? Entonces, esto es el síndrome serotoninérgico. Entonces, cualquier cosa que pueda aumentar la cantidad de serotonina, esto es un problema, ¿no? Entonces, hasta ahorita es importante porque es el primer fármaco que vemos que puede causarte este síndrome. Pero bueno, más adelante, ya que veamos los fármacos tricíclicos, ¿sí? O la meperidina, no les debe sorprender que también puedan provocar síndrome serotoninérgico. Ahora, interesantemente, ese se encarga de inhibir la familia de citocromo P450. Citocromo P450. Es decir, se comporta diferente a la fenitoína, se comporta diferente a la carbamazepina, ¿no? Entonces, de hecho, es un fármaco que también es inhibidor de este citocromo, ¿no? Que recuerden que son importantes porque gracias al hígado se pueden, metabolizar los xenobióticos. Los xenobióticos es el nombre elegante que le damos a, por ejemplo, cualquier sustancia o fármaco que viene del exterior y que tiene que ser metabolizado dentro de nuestro cuerpo. Eso por definición es un xenobiótico y todos nuestros medicamentos son xenobióticos porque vienen desde afuera. La familia de enzimas de citocromo P450 son normalmente las que se encargan de eliminar esto. Ahora, una interacción súper importante es que pueden elevar los niveles de benzodiazepinas en tratamientos de ansiedad. Esto por la interacción del citocromo P450. Entonces, importante que sepan que pueden incrementar entonces los niveles de benzodiazepinas y pues básicamente por eso tienes que ajustar la dosis, ¿no? Entonces, porque ahora, si ahora tienes más medicamento en sangre, tienes que bajarlo para que no tengas efectos secundarios o no puedas dormir de más al paciente más de lo que quisieras. Y por lo regular, el otro fármaco, que es el citalopram, tiene un perfil un poquito más seguro a diferencia del resto de sus primos SSRIs. Pero básicamente todos se comportan exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Tienen que saber, número uno, para qué, para qué los utilizamos, ¿no? ¿Para qué los utilizamos? Ya sabemos que son prácticamente para cualquier enfermedad que se asocia a depresión. No solamente depresión, también trastorno obsesivo compulsivo, bulimia o trastornos de ansiedad, que son comorbilidades muchas veces de la depresión. ¿Sale? Sabemos que puede causar muchas cosas, entre ellas disfunción sexual, que es muy particular de esto. Todo no les tiene que sorprender, pero disfunción sexual está como, ¿qué? ¿Por qué? Así como el síndrome serotoninérgico, que básicamente pues es como te da cierto grado de sudor, de hipertermia, inestabilidad autonómica, no les sorprende. Lo que sí, probablemente sea la rigidez, la mioclonía y la posibilidad de provocar crisis epilépticas, ¿no? Entonces, los fármacos que pueden hacer esto, dijimos que son los inhibidores de recaptación de serotonina, tricíclicos, así como meperidina. La interacción con benzodiazepinas y el más seguro de todos es el citalopram. Bueno, niños, hasta aquí todo claro. Sí. Alrighty, man. Ahora, importantísimo. Nuevamente vamos a tener nuestros fármacos que se encargan de la recaptura, ¿no? Solamente que los tricíclicos no solamente actúan sobre la recaptura de serotonina, no solamente actúan sobre la recaptura de serotonina, sino también sobre la recaptura de norepinefrina, ¿sale? Entonces, estos tienden a ser más rápidos para controlar en cierto grado la depresión, pero el único problema es que también, ¿sí?
pueden provocar más efectos secundarios, son más peligrosos que los otros fármacos que estamos viendo por ahí. Obviamente, si solamente estás afectando una amina de las dos, puede tener un perfil más seguro a diferencia de estos que están por acá. Nuevamente inhiben algunos receptores como el VMAT, que básicamente se encarga de la recaptación de esto. En ese sentido, también la cocaína funcionaba de esta manera. Entonces, como lo inhiben, la idea es que lo vamos a aumentar más su concentración en el espacio postsináptico. Todos los fármacos que están aquí tienen en la terminación o pramina o triptilina. Entonces, los tres prototipos son amitriptilina, imipramina, así como la clomipramina. Son los tres fármacos que tienen que saberse. Yo normalmente me aprendí lo siguiente. Bueno, yo con que sepa que son las praminas y la amitriptilina. Son los únicos fármacos que yo estudié como prototipo en este sentido. Entonces, también van a tener muy similares aplicaciones clínicas a las otras, ¿no? Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, que no les debe sorprender. Otra vez, como puede disparar todavía más mm, ¿Serotonina? así es, la manía, por eso es que no lo utilizamos. Entonces, lo utilizamos en trastorno depresivo mayor, claro. Lo utilizamos en fobia o estados de ansiedad, claro, como terapia complementaria además a las benzodiazepinas, ¿no? De hecho, en estados de fobia o ataques de pánico, inclusive, a veces se puede utilizar los betabloqueadores como el propanolol, particularmente en las fobias. También para trastornos obsesivos compulsivos que de nuevo les generan ansiedad y si no lo eliminan, el agente, pues puede ser muy preocupante para estos pacientes. Y aquí entran otras dos enfermedades que no conocían previamente. Número uno es el dolor neuropático. ¿Sale? Y está bien ondeado. Por ejemplo, ubican una enfermedad que se llama fibromialgia. Sí. ¿Sí? Han de cuenta que es una clásica señora que está así como, me duele todo, y básicamente le duelen muchísimos puntos que están de manera como muy sobre la línea media, y le duele, y le duele, y le duele, y le duele. Y el paciente normalmente, un doctor, si tiene un dolor localizado, ¿cuál es el primer fármaco analgésico que le damos? Anis. AINES. Siempre damos AINES. Pero ahí les va. Los AINES son excelentes medicamentos para dolor periférico. Para dolor periférico. Es decir, siempre que tú quieres tratar un dolor que proviene de algún órgano, a mí me gusta verlo en ese sentido, si el dolor viene de algún órgano o algún tejido, el mejor tratamiento que vamos a poderle dar es un AINE, ¿no? Entonces, por ejemplo, un traumatismo en brazo, una fractura, una contusión, lo que tú quieras, ¿no? Una cirugía, o sea, los AINES son excelentes y funcionan bastante bien. Pero luego, el otro problema puede estar en parte del nervio que está inervando esa parte, ¿no? Que es la vía espinotalámica del dolor. Ahora, tú puedes afectar solamente al axón, ¿sale? Solamente al axón. Y recuerden, un conjunto de axones le llamamos nervio, ¿verdad? Le llamamos nervio. Entonces, por ejemplo, si tú lesionas solamente una radiculopatía, por ejemplo, puede ser en el caso de una hernia de disco, una osteoartrosis de la columna lumbar, algún pinchamiento de nervio, el síndrome de túnel del carpo, and you name it, ¿no? O sea, pueden ser 1000 patologías donde estamos solamente afectando una vaina de nervio que tiene solamente axones. A esta patología se le llama radiculopatía. Entonces, particularmente en el escenario de la radiculopatía, donde estamos afectando a una raíz nerviosa, o el clásico, ¿no? Tengo dolor de ciática, ¿no? Que va desde la espalda, baja por las nalgas hasta toda la pierna y desciende hasta la planta del pie en caso de que esté afectando el segmento S1 de los dermatomas. Entonces, para la radiculopatía es excelente los fármacos que se desarrollan como por ejemplo la carbamazepina. Esto particularmente es útil en el caso de la neuralgia del trigémino. Hay otros como por ejemplo la gabapentina, que vimos ayer que no solamente es un anticonvulsivo, sino que también lo utilizamos para tratar el dolor neuropático, ¿no? Y finalmente están aquellas que forman parte del sistema nervioso central. Es decir, que el dolor proviene o tiene un fuerte componente emocional que está en el sistema nervioso central. A este dolor le llamamos dolor neurogénico, ¿ok? Dolor neurogénico. Entonces, dolor neurogénico, neuropático. De hecho, digamos que los tricíclicos participan en el dolor que está generado desde el sistema nervioso central, es decir,
desde el soma de la neurona, inclusive las radiculopatías, ¿sale? Entonces, en este caso, los antidepresivos juegan un papel bien importante. Entonces, volviendo a la idea, si tú tienes una paciente que tiene, por ejemplo, la fibromialgia, que tienes, el diagnóstico es por criterios clínicos, pero tienes mucho dolor, y son señoras que por lo regular están deprimidas. Entonces tú le das AINES, no funciona, le das inclusive tramadol, no se quita. Y dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema de esta persona? Entonces, haz de cuenta que el problema es que tú tienes que tratarle primero el trastorno depresivo y muchas veces cede la fibromialgia, ¿sale? ¿Que puedes tener fibromialgia sin trastorno depresivo? Sí, pero a veces normalmente van de la mano uno con otro. Y si tú tratas el trastorno orgánico, el dolor desaparece. A eso se refiere con dolor neurogénico, ¿no? En este caso te está diciendo que el neuropático también puede involucrar inclusive a las radiculopatías. Muy bien, esta secuencia del tratamiento del dolor, ¿les quedó claro? Ajá. Bien, es muy práctico saber esto, ¿eh? No tiene idea de las veces que me ha ayudado esto en la vida, en las consultas gratis que damos cuando estamos en Messenger. También es la enuresis. ¿Qué es la enuresis, niños? Cuando te orinas estando dormido. Así es. Pero la idea es que tú, para poder hacer el diagnóstico de enuresis, el niño obligadamente tiene que tener más de 5 años. Más de 5 Ok. años. ¿Sale? Entonces, si tienes un niño que está orinando la cama, pero tiene 3, no le puedes dar tricíclicos. Está muy pesado el medicamento para que le hagas eso. Es importante que tiene que tener más de 5 años. Entonces, hasta ahorita lo único que hemos visto es que ya sabían ustedes esto, ya saben que los utilizamos para el depresión, ansiedad y fobia concomitado a las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos por excelencia, sobre todo los de tiempo de vida media bajita, como el oxazepam o el alprazolam, para los trastornos obsesivos compulsivos. Pero ahora saben estos dos extras que estos no se encontraban anteriormente, que es el dolor neuropático, que involucra desde la radiculopatía, pero también trastornos centrales, y la enuresis, que es básicamente que tengan depresión, más de 5 años de edad para hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora, un efecto secundario que tienen es que además, interaccionan mucho con otros receptores. Entonces, pueden originarnos antagonismo muscarínico y antagonismo alfa, ¿sale? Antagonismo alfa. ¿Por qué creen que esto pueda suceder? Bueno, más bien, ¿qué consecuencias creen que pueda tener esto? ¿Dónde hay muscarínicos? Recuérdenme. En el corazón, Corazón, ok. Y bueno, y estos se los expliqué en tercer el semestre. Había intestino, 3 muscarínicos. ajá, ¿El del cerebro cerebro, cuál era? M1, ¿no? uno, Ah, bueno, ahora, ¿se acuerdan que se estimula por cuál? ¿Cuál sustancia? acetilcolina, Claro, de hecho. Ahora, recuérdame, ¿cuál es el núcleo que se encarga de liberar acetilcolina implicado en la memoria y la atención? el main, Basal de Maynard. Ahora, ujú, bueno, pues acaban de aprender algo. Ese M1 en realidad es estimulado por el núcleo basal de Maynard y está implicado en el estado de alerta. De hecho, no lo mencioné, pero también es el estado de alerta y atención y memoria, ¿sale? O sea, estar despierto también te ayuda con esto. Entonces, no nos debe sorprender que por el hecho de poder bloquear parte de lo que nos mantiene atentos, despiertos y en estado de vigilia, pues puede deprimir a nuestro paciente. Es decir, por ejemplo, ustedes, yo ahorita estamos en estado de vigilia o alerta, ¿verdad? ujú, Ahora, si yo disminuyo el estado de alerta, ¿qué pasaría? Por ejemplo, somnoliento. ujú. Y esto nos pasa a todos, siempre oscilamos entre uno y otro, ¿no? Después de esto está la obnubilación. ¿Qué es estar obnubilado? Que, por ejemplo, que te tienen que gritar para que tengas alguna reacción. Como Alexia, levántate. O ponte a perrear, güey. Entonces, dices, no mames, y ya te levantas, ¿no? En el otro escenario sería el estupor. ¿Qué es el estupor? Sería, por ejemplo, que tú estés como, que básicamente ya tengas que mover al paciente, es decir, ya moverle los hombros y decir, señor, se encuentra despierto, ¿sí? O, en el peor de los casos, es el estado de coma, que se define como una falta de respuesta a estímulos externos. Y van desde la voz, escalas motoras y los movimientos oculares, ¿no? Entonces, la idea es que claro que tú puedes deprimir esto por muchas maneras. Una de las tantas maneras es mediante el bloqueo muscarínico, ¿sale? Entonces, no les debe sorprender que si tú
bloqueas los receptores muscarínicos, puedas tener depresión en el cerebro, ¿sí? Puedas tener depresión en el cerebro, puedas tener convulsiones en el cerebro, y como tienes también la afección del M2, pues también puedas tener cardiotoxicidad, ¿no? Cardiotoxicidad. Entonces, son las 3 Cs de los tricíclicos. 3 Cs de los tricíclicos. 3 Cs de los tricíclicos. Que es coma, convulsiones y cardiotoxicidad. Coma, convulsiones y cardiotoxicidad. Y son dos partes, es básicamente por el hecho de entender que los tricíclicos pueden bloquear receptores muscarínicos. De nuevo, M1 en cerebro, que es estimulador, M2 en corazón, que es inhibidor, y M3 en intestinos y todo lo demás, que es estimulador también. ¿Qué más tenemos? Interacciones. Ahora, la interacción es, bueno, no olviden que estamos incrementando la cantidad de ¿qué? Norepinefrina y serotonina. Entonces, claro que cualquier fármaco que evite la degradación de estos, por ejemplo, los inhibidores de MAO, ¿sí? Los inhibidores de MAO o monamina oxiasa, pueden causar una crisis hipertensiva, que puede ser muy peligrosa en algunos escenarios. Puede darte inclusive el dolor precordial, la disnea, sin necesidad de que sea infarto. Pero puedes tener una crisis hipertensiva que puede lesionar el corazón, claro, no necesariamente es infarto. Claro que también te puede dar el síndrome serotoninérgico porque estamos implicando a la serotonina por ahí, siempre y cuando estén combinados por todos estos medicamentos como los inhibidores de recaptación de serotonina. Díganme 3 ejemplos de inhibidores de recaptación de serotonina, ahorita que estamos por acá. Ejemplos de SSRIs. Citalopram. Citalopram. Sertralina. Sertralina, muy bien. ¿Cuál más? Y las xetinas. ¿Cuáles son las xetinas? Fluoxetina, Fluoxetina. paroxetina. Yeah, man, you got it. Entonces, todos esos, ¿no? Les se los pregunto porque ya se los acabo de enseñar, ¿no? Entonces, si combinas cualquiera de estos dos, pueden interaccionar uno con otro. Entonces, normalmente, para prevenir esto, le podemos dar agonistas alfa 2. Díganme uno. Que de hecho ustedes vieron en el caso de farmacología antihipertensivos y empieza con C este medicamento. Les voy a dar 3 segundos. ¿No? ¿Clonidina? ¿No le suena? Bueno, la clonidina es un estimulador alfa 2. De hecho, ustedes, niños, yo les expliqué muchos receptores cuando estaban en fisiología, ¿no? Les expliqué alfa 1 es vasoconstrictor. Les dije, alfa 2, perdón, beta 1 está en el corazón, beta 2 está en el pulmón y en el músculo esquelético, y así, ¿no? Con todos. Pero les dije, alfa 2 no tienen que saberlo hasta que lleven farmacología. Aquí es donde entra el nuevo conocimiento de un nuevo receptor. Pero de nuevo, sigue aplicando la mnemotecnia de Kiss and Kick. ¿Se acuerdan que se las enseñé cuando estaban pequeños? Y todavía les gustaba la medicina. Kiss and Kick. Quedan las proteínas GQ. Por ejemplo, esta de acá que era alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, M1, M2 y M3. Todo lo que está acoplado a GQ significa que va a liberar diacilglicerol, IP3 y calcio. Por eso son vasoconstrictores estos, ¿no? Los que liberan, estimulan proteína G, se aumenta la cantidad de MP cíclico, proteína quinasa, en la de arriba, sorry, no les dije, pero la C, ¿no? La que está mediada por calcio y fosfolipasa C. Pero, ¿qué hace la proteína G inhibitoria? Inhibe a la adenilato ciclasa. Así es, inhibe la adenilato ciclasa. Entonces les voy a decir lo que normalmente hace. De hecho, nosotros tenemos por acá un receptor alfa 2, ¿sale? Que normalmente entonces significa que es inhibidor respecto a la liberación de norepinefrina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que estamos liberando norepinefrina porque queremos mantener la presión de un paciente o estamos liberándola porque es el núcleo cerúleos, ¿sale? Por cualquier cosa estamos liberando norepinefrina, ¿sale? Entonces, esta norepinefrina, ya que se liberó, ya que hizo el efecto de ya estoy feliz, ya tengo la presión, ya tengo todos los objetivos que tenía esta amina, pues tiene que tener cierto grado de retroalimentación negativa, ¿no? Porque acuérdense que todo el cuerpo siempre va a tender a la homeostasis. Entonces, lo que hace la norepinefrina es que regresa a su sitio, estimula este receptor para que ya no libere más. ¿Ok? Ok. Entonces, nosotros, de hecho, utilizamos agonistas alfa 2 como decir, bueno, yo le voy a dar un alfa 2
para que estimulemos directamente este receptor, evitemos la liberación de norepinefrina y le controlamos la presión al paciente. Es el por qué es parte de un fármaco antihipertensivo. Obviamente no lo utilizamos tanto, ¿no? No supera para nada a los IECAS, no supera a los ARA2, a los antagonistas de canales de calcio y tampoco a las tiazidas, ¿no? Pero bueno, es la aplicación de esto, ¿no? Pero bueno, la idea es que como los tricíclicos, dense cuenta que si bloquean a los alfa, pues no manches, además de la recaptura están bloqueando los que inhiben su propia liberación, pues claro que se superdispara los tricíclicos, ¿no? Entonces, por eso de manera profiláctica, es decir, para prevenir ataques hipertensivos, le damos agonistas alfa 2 como profilaxis, ¿sale? ¿Dudas con estos tricíclicos? No. Easy peasy lemon squeezy, man. Easy peasy lemon squeezy. Nunca hay un SMM que decía difficult, difficult, lemon difficult. Bueno, eso pasa. Ay, no me digas la que. No, no está bien. Ok, niños. Entonces les voy a enseñar la familia de medicamentos que se llaman MAO o los inhibidores de monoamino oxidasa. Inhibidores de monoamino oxidasa. Entonces, inhibidores de monoamino oxidasa. Entonces, también degradan aminas, o sea, que son derivadas de algún aminoácido, ¿sale? Entre ellos, estamos hablando ahorita en este caso de la serotonina. Entonces, los inhibidores de MAO se encargan de, normalmente es como la acetilcolinesterasa, pero de la serotonina, ¿saben cómo? Entonces, estos medicamentos, como bloquean a la monoamino oxidasa, tienen que saber que hay dos monoamino oxidasas. Está la MAO-A y la MAO-B. La MAO-A se encuentra prácticamente en un chorro de tejidos, de hecho de manera diseminada en todo el cuerpo. En todo el cuerpo hay monoamino oxidasa, ¿sale? Pero en el cerebro hay otro tipo de monoamino oxidasa. ¿Cuál es la que se encuentra en el cerebro y cuál es la que se encuentra periférico? A o B. ¿Cuál del cerebro? Tiene 50% posibilidades de atinarle. Díganme uno. ¿La B? ¿La B dónde está? En el cerebro. Yeah, man. Pero sí, yo me acuerdo porque es la B de brain, ¿no? B de brain. Entonces, B de brain. Claro que lo sabéis, yo supongo, ¿no? Sí, a huevo. Entonces, la MAO-B es la que se encuentra en el cerebro y la MAO-A es la que se encuentra de manera diseminada en todos los tejidos. Los inhibidores de monoamino oxidasa, particularmente los B, los utilizamos, como lo repetí, en el caso de las enfermedades como Parkinson, ¿no? Y está, por ejemplo, por ahí el silegilino, por mencionarles unas cuantas, pero esto lo explico en la clase de farmacología. Esos inhibidores de MAO son más generales para ambas enzimas. De hecho, es una inhibición irreversible de estos fármacos, ¿sale? ¿Hasta ahorita cuántos fármacos irreversibles hemos visto? ¿Cuál es el primero? 3. Ajá. La aspirina. ¿La aspirina? Ujú. ¿Cuál más? No Y me pues acuerdo. dos, ¿no? ¿Cuál? No, antier o ayer vimos otro, ¿no? Sí. Ayer vimos otro. La succinilcolina, ¿no? Que es irreversible. Ah, Oh, ok. sí, es cierto. No, no, sí. La succinilcolina, ¿no? Que era otro. Y y ahora sorpresa. Entonces, es un inhibidor irreversible. Es importante porque, si se dan cuenta, todos los fármacos que se imaginen son reversibles. Con excepción de estos tres que hasta ahorita llevamos, ¿no? Hay muchos más. Por ejemplo, el omeprazol, lo veremos más adelante, también tiene cierto grado de irreversibilidad. Entonces, ¿para qué lo utilizamos aquí? Principalmente para las depresiones atípicas, ¿no? Depresiones atípicas. Es decir, una que normalmente tiene características clínicas distintas a las que normalmente esperarías. Por ejemplo, que además de depresión tenga también no sé, ¿qué podría ser? Por ejemplo, alucinaciones, ¿sí? Ajá. Que escuchen cosas, o sea, que también se puedan agregar síntomas esquizo algo, ¿no? Podría ser. Esos son síntomas atípicos. ¿Cuáles son las interacciones? De nuevo, pues claro que con cualquier cosa que se pueda incrementar la cantidad de serotonina. Es decir, nuevamente los SSRIs, también los TCAs, así como la meperidina. Entonces, claro que ahora, como estamos tratando, de hecho, la monoamino oxidasa también no solamente degrada dice aminas, ¿no?
no solamente degrada la serotonina, sino que también a la norepinefrina o noradrenalina. Y recordemos que la norepinefrina estimula receptores alfa-1 que se encuentran en vasos sanguíneos, que está acoplada a la proteína GQ, libera diacilglicirol, IP3, calcio y provoca vasoconstricción. Entonces, por lo mismo, no es sorpresa que también pueda provocar una crisis hipertensiva, que son los dos síndromes que nos preocupan en esta familia de fármacos. El síndrome serotoninérgico, así como una crisis hipertensiva dada por el incremento de la norepinefrina. Ahora, claro que por lo mismo te puede dar cierto grado de aumento de presión, arritmias, excitación, hipertermia, porque el calor. Y cualquier cosa que aumente la tasa de liberación con eso, como por ejemplo la familia del tyramine, los tricíclicos, de hecho también a veces un poquito el vino y el queso. El queso también como tal aumenta la liberación de norepinefrina. Y de hecho no se tienen que combinar, de hecho es como una parte, si ven como normalmente decimos, no tienen que darle metronidazol con alcohol porque te da el efecto antabús. Bueno, en este caso no te da efecto antabús, pero no lo tienes que combinar por la interacción con las aminas que tiene el vino, ¿sale? Entonces, la familia de tiraminas, que por acá entran los quesos, entra el vino, los depresivos, los antidepresivos tricíclicos, los agonistas alfa-1, porque claro, aumentan la presión, levodopa, porque recuerden, la dopamina puede estimular receptores muscarínicos en dosis, perdón, discúlpeme. La dopamina puede estimular receptores alfa en dosis altas, también receptores beta, entonces por eso todas estas interacciones que pudiera provocar. Sin embargo, lo más característico de esto, por mucho, niños, es la estimulación de hipertensión en estos pacientes, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Saben cómo se dice erección en inglés? O sea, no como erection, más bien como por ejemplo, si ven que en español dice, se le paró. O sea, pero se dice erección, el término apropiado. En inglés sería erection, pero el término inapropiado, ¿cuál sería? O el coloquial. ¿Lo ubican? ¿No? Boner. Entonces yo me acuerdo que trazodone tiene que ver con boner. Trazodone, boner. Trazodone, boner. Porque tiene la one, ¿no? De hecho, yo normalmente la D la volteaba como si fuera una B, para que me recuerda que era boner, ¿no? Entonces, es importante porque un efecto secundario de la trazodona es que te puede dar priapismo, ¿no? Que es la erección, como no controlada. Y otro efecto secundario es que puede causarte arritmias cardíacas. Ahora, la trazodona y todos los medicamentos que vamos a ver es porque no están bien categorizados dónde están y así, ¿no? Entonces, la trazodona no se conoce del todo su efecto, su mecanismo de acción. Eso es bueno para ustedes porque no lo tienen que recordar, solamente tienen que recordar a qué se asocia. Se asocia con priapismo, es decir, erecciones, así como arritmias cardíacas. Pero bueno, la mayoría, si ven claro que hay cierto riesgo de arritmias en el caso de los antidepresivos, ¿no? Sobre todo los tricíclicos. Entonces, por ahí no hay tanta memorización. Sin embargo, lo característico de la trazodona es que te puede dar el priapismo, ¿sale? Luego tenemos por acá la venlafaxina, que normalmente es un recaptador no selectivo, que normalmente no tiene efectos autonómicos, es decir, no te da ni manifestaciones en el parasimpático ni tampoco el simpático. Podemos pensar que inclusive es un poquito más seguro, sin embargo la efectividad no está tan cool como lo es en el otro caso. Entonces, es un inhibidor de la recaptación, pero no selectivo para prácticamente todo, ¿no? Es un inhibidor no selectivo de la recaptación para prácticamente todo. Ahora, ojo, eso es importante porque venlafaxina, ¿qué le suena? Porque a mí me suena a fluoxetina, paroxetina, venlafaxina. Puede que sea, ¿no? Pero ahí les va. No es un SSRI. Entonces, a veces lo ponen como pregunta de examen para confundirlos y que piensen, pues, ¿cuál de estos entra en la familia de los inhibidores de recaptación de serotonina? Entonces, no es, a pesar de que suene muy similar. Por ejemplo, para darles un caso en el caso de los antipsicóticos. ¿A qué les suena el omeprazol, el genoprazol? Inhibidores de la bomba de protones. De protones. Hay un antipsicótico, niños, que se llama aripiprazol. O sea, pónganse a pensar ese rollo, ¿no? O por ejemplo, cuando estábamos viendo, bueno, no me acuerdo de otros ejemplos, pero esos son los que les quería mostrar. Ahora, también está por ahí el bupropión. Normalmente inhibe la recaptación de dopamina.
O sea que, ¿quién produce dopamina y está implicado en la vía mesolímbica? ¿Cómo se llama el núcleo? ¿Área qué? ¿VTA? ¿No le suena? ¿BTA? ¿No? Bueno. Área ventral tegmental. Dijimos que es para la vía de la recompensa y el placer, niños, ¿ok? Entonces, el bupropión es importante porque la idea es que es tan selectivo para la vía del placer, ¿sí? Que de hecho, todo lo que tiene que ver con esta vía del placer está sumamente alterados en pacientes que tienen adicciones, de hecho, al alcohol, a las drogas, a prácticamente todo. Entonces, normalmente, cualquier cosa que tenga un efecto de recaptura de la dopamina, como es el bupropión, que es el primer fármaco que estamos viendo que tiene esta actividad particular, claro que un efecto secundario va a ser darle sensación de placer. Entonces, en un paciente que dependía de una droga como lo es el cigarro, le sirve mucho para dejarlo, en lo que lo van escalonando. Los parches de nicotina, también el bupropión son fármacos, farmacoterapia que utilizamos para el cese de la adicción al tabaco, ¿sale? O al cigarro. Y luego tenemos la mirtazapina. La mirtazapina es un antagonista alfa 2. Entonces, están de acuerdo que si bloqueas un inhibidor, el efecto secundario es quitar el freno y aumenta la liberación de neurotransmisores. En este caso, serotonina y norepinefrina. ¿Están de acuerdo? Entonces, es un antagonista alfa 2, antagonista alfa 2, antagonista alfa 2. Y este fármaco se llama mirtazapina. Yo me acuerdo mucho que la mirtazapina es alfa 2 porque si se dan cuenta, el nombre mirtazapina tiene mirtazapina, tiene 2A, ¿no? Entonces yo por eso me acuerdo que la mirtazapina es alfa 2, solamente que es antagonista, ¿no? Pero bueno, tiene sentido por el hecho de que sea un antidepresivo, ¿no? Entonces puede asociarse con ganancia de peso, es lo único. ¿Cuál de estos es el más probable que se los pregunten? La venlafaxina porque es un confusor de SSRIs, el bupropión por la aplicación que tiene el cigarro, que es el primer fármaco que estamos viendo para drogadicción, y la trazodona solamente les podrían preguntar respecto al priapismo. ¿Sale, niños? ¿Dudas hasta aquí? O sea, el alfa 2 inhibe a que se libere la Los norepinefrina, neurotransmisores. Ah, las neurotransmisores. pero Entonces, entonces lo que hace normalmente es que evite que se liberen. así es. Ah, ok. Entonces, Entonces, como lo inhibe, se va a seguir liberando. Ok. that's right. Damn right, son. Y para finalizar este pequeño cuadro, vamos a ver para qué. ¿Vieron el trastorno bipolar? ¿No? Pues, ¿O vieron litio? ¿Carbonato de litio y todo eso? no, litio no. ¿Y qué tal fenidatos? El metilfenidato, el Ritalin, atomoxetina, todo eso, ¿no? Atomoxetina, sí. Sí, ¿Sí? solo atomoxetina de las que mencionaste. Ok, vamos para atrás. Entonces, para finalizar nuestra clase, vamos a ver los mecanismos utilizados en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este es un diagnóstico, es una enfermedad que sí existe. Bueno, obviamente hay mucho debate, ¿verdad? Hay mucho debate. Pero bueno, nuevamente, vamos a dibujar nuestro encéfalo. Bueno, ahora vamos a hacer una bolita que es el cerebro. Vamos a dibujar por acá el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, ¿sale? ¿Dónde se encuentra el núcleo que principalmente libera norepinefrina y cómo se llama? ¿El locus ceruleo? Locus ceruleus, ¿y dónde está? ¿En el puente? Yeah, man, let's get it. Este es el locus ceruleus. Entonces, ahí les va. La cantidad de norepinefrina que van a liberar va a ser diferente en dos escenarios posibles, niños, ¿ok? Es diferente en dos escenarios posibles. El primer escenario, vemos, es aquel donde liberamos no mucha norepinefrina, sino más o menos epinefrina. Si tú le das una cantidad modesta de norepinefrina, está comprobado que tu capacidad cognitiva incrementa. Entonces, incrementa no solamente la capacidad cognitiva, entre ellas los dominios como la memoria y la atención.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo creen que pueden estudiar un poquito mejor? Si yo les dijera que su examen es la semana entrante, o si yo les dijera que su examen es en un año. En un año. En teoría, si fueran organizados, ¿no? Pero, por ejemplo, sin embargo, está demostrado que si tú sabes que tienes tu examen en una semana, lo que aprendes en el lapso de una semana Ujú. es mucho mayor a comparación de si lo hicieras en un año. Entonces, la moraleja de la historia es que la curva perfecta para el aprendizaje es que tienes que tener ni poquito estrés ni demasiado estrés, sino más o menos. Tienes que tener poquito nivel de estrés para funcionar súper bien. De hecho, por lo mismo te dicen que para tú tener una mejor funcionalidad tienes que tener, por ejemplo, cierto grado de ansiedad, cierto grado de depresión. De hecho, por ejemplo, cuando saben que tienen un examen y se ponen así como a estudiar y sienten que están aprendiendo un poco, es porque están estresados. En realidad es cierto nivel de estrés, porque se refiere a que estamos liberando cierta cantidad de norepinefrina, ¿sale? Sin embargo, niños, si yo aumento demasiado la cantidad de norepinefrina, normalmente se asocia a programas predeterminados motores. O sea que más que nada, cuando tienes altos niveles de norepinefrina, se asocia a ejercicio, ¿sale? Entonces, y tiene mucho sentido, cuando tienes demasiada actividad simpática, entre ellos también participa cierto grado del estado de alerta, y acuérdense que el estado de alerta, la formación reticular, tiene cierto grado de relación con el locus ceruleus, puede ser estimulado por y la cantidad de norepinefrina se encuentra muy incrementada. Y bueno, tiene sentido. Claro que si tú estás haciendo ejercicio, no puedes pensar tan lógicamente porque tu actividad es otra, ¿sale? Entonces, la intención es que si tienes demasiado norepinefrina, las capacidades cognitivas y demás tienen un efecto disminuido en la cognición, memoria y atención. Por ejemplo, si han escuchado que, por ejemplo, los estudiantes como ya que tienen Sonarmo en el internado, yo qué sé, como muy común, ¿no? Que los estudiantes utilicen como Ritalin, ¿no? Y el Ritalin es eso, de hecho, es un fármaco que es similar a la norepinefrina, ¿sale? Y por lo mismo te ayuda a retener información, la cognición, la memoria, la atención, shalala, shalala, shalala. Eso es importante. Entonces, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad normalmente se correlaciona con una alteración del desarrollo del lóbulo frontal. De hecho, esto está demostrado, no es que lo diga yo. Son problemas con el lóbulo frontal en las comunicaciones sinápticas y demás cosas. Entonces, mantener atención, de hecho, interesantemente, el núcleo basal de Meyer, que es para la atención, también se encuentra en el lóbulo frontal, que también se puede ver afectado en cierto grado. Entonces, a veces piensa que también tiene cierto grado de relación por ahí, aunque esta última está menos comprobada. Entonces, tenemos dos familias de fármacos que el objetivo que van a querer lograr es mantener cantidades modestas de norepinefrina para poder hacer un boost en la cognición, memoria y atención. Entonces, fármacos como el metilfenidato y la atomoxetina, ¿sale? Entonces, la intención es que quiero que sepan que el metilfenidato, a diferencia de la atomoxetina, tiene mucha similitud, el metilfenidato tiene mucha similitud con la anfetamina. ¿Qué es la anfetamina? Lo escucho. ¿Se rinde? ¿No? Okay. ¿Vieron alguna vez Breaking Bad? ¿Sí? No. Bueno, Breaking Bad es una serie de Netflix muy buena, me gusta mucho, donde normalmente es un químico que hace la forma más pura de crystal meth, ¿no? O metanfetaminas. Entonces, las anfetaminas son las metanfetaminas, es la famosa, la droga que puede ser azul inclusive. Entonces, es el cristal, pues, o sea, es el cristal que comúnmente utilizamos por acá. Entonces, claro que si le das un fármaco que es análogo de las metanfetaminas, uno de los riesgos que puedes tener con esto es el grado de dependencia. Esa es la diferencia más importante que no tiene la atomoxetina, ¿sale? La atomoxetina, a diferencia de los tricíclicos, tiene efectos muy similares a los tricíclicos. Sin embargo, es muy específico el inhibidor de la recaptación de norepinefrina. Entonces, lo único que tienen que saber por acá es que es específico de norepinefrina. Los efectos del metilfenidato son aquellos asociados con la droga, ¿no? Es decir, mucha norepinefrina. Claro que te da agitación, como lo puede hacer el café. Claro que te puede dar capacidad de no estar como quieto.
claro que te puede dar insomnio, pero también te puede dar cierto grado de toxicidad cardiovascular. Y ese es el que más nos preocupa en pacientes que toman Ritalin o metilfenidato, que es básicamente, o sea, tripen la implicación de lo que es que los estudiantes lo utilicen para antes de un examen que tomen metilfenidato. Está pesado, ¿no? Ok, niños. Pues esto fue Y que se escucha bien casual. Ya lo sé. Voy a poner stop recording. Hay que terminar la clase, los quiero.